contar sobre la información que les di en la clase pasada. En resumen, una forma de explicar cómo funciona el mundo, a qué se deben los fenómenos naturales, la aristotélica, tuvo vigencia 2000 años. Era la teoría en la que todo el mundo creía. Coincidía parcialmente con el sentido común, con lo que se observaba, y también compatible con las creencias religiosas, especialmente en Europa. Después del Renacimiento, en ese periodo, aparecen contraejemplos, básicamente al mirar los planetas, al mirar los astros. Copérnico, Kepler y los que mencioné hasta Descartes encontraron contraejemplos contra la física aristotélica que llevaba a pensar que realmente el movimiento de los planetas era alrededor del Sol. Eso le abre el camino a Newton. Newton surge en un momento en que esa crisis se está dando. Si mi memoria no me falla, él nace el mismo día en que muere Descartes y plantea un modelo completamente distinto, el modelo atomista. Entonces, en ese modelo de Newton, él retoma las viejas ideas de los griegos atomistas, hay partículas, hay vacío y hay interacciones, pero no se queda pues en retórica. A diferencia de los griegos, él formula ecuaciones que se pueden matematizar y al mismo tiempo desarrolló un cálculo para ello. Sus leyes del movimiento, las tres leyes: la ley de la inercia, la primera ley; la segunda, la del cambio de la cantidad de movimiento, que conocemos fácilmente como fuerza igual a masa por aceleración; y la tercera, acción igual a reacción. Pocas leyes explícitas en una terminología simple. La ley de la gravitación: la fuerza es un vector deslizante. Leyes simples. Y una matemática para hacer deducciones con base en ellas. El cálculo lo inventa él, cálculo diferencial, cálculo integral. Es anterior al de Leibniz, aunque el que manejamos ahora más bien el de Leibniz, porque el de él es muy farragoso, muy cómodo. Pero con el cálculo se pueden hacer deducciones. Luego aparecen las ecuaciones diferenciales. Entonces, con matemáticas se pueden hacer deducciones con base en el modelo. Primer elemento, pues, que lo distingue de los griegos. Y segundo, la comprobación experimental. Ya la idea venía desde Galileo. La predicción de ecuaciones se contrasta con el experimento y vemos si hay coincidencia o se refuta el argumento. Esas fuerzas newtonianas tienen propiedades inverso-cuadráticas, son centrales, solo dependen de la distancia, obran a distancia, son instantáneas. Y aquí habíamos dejado en la clase pasada. ¿Qué pasa después de estos aportes de Newton? Con la física de Newton se explica toda la mecánica. Fenómenos que eran conocidos desde atrás, ahora son objeto de una deducción de escritorio. La teoría del movimiento la había desarrollado perfectamente Galileo. Pero ahora, con las leyes de Newton, la primera y la segunda, simplemente por deducciones de escritorio, uno puede encontrar todas las leyes de la cinemática. Movimiento en línea recta, con o sin aceleración. Y de la dinámica. Caída libre de los cuerpos, bajo la acción de la gravedad. El movimiento parabólico se deduce resolviendo las ecuaciones de Newton. Suma de fuerza en el eje X, en el eje Y, y se deducen leyes que ya se conocían, que venían de antes. Pero también otros fenómenos conocidos. El fenómeno de la flotación de los cuerpos sumergidos en un líquido. El empuje de Arquímedes. Muy viejo el conocimiento, y ahora se deduce con las leyes de Newton. Se toman suma de fuerzas verticales y de ahí se deduce. Las leyes de las palancas. Las máquinas habían sido ideadas desde la época de Arquímedes y antes inclusive. Las máquinas, las poleas, los polipastos, la fuerza que se hace con cuñas, con palancas. Esas leyes empíricas que funcionaban muy bien, ahora se deducen con las leyes de Newton. Una suma de momentos, por ejemplo. Todo eso se deduce en un escritorio.
El movimiento de los planetas. Las leyes de Kepler decían cómo era. Son leyes empíricas, obtenidas de unas observaciones astronómicas recogidas durante más de 20 años. Ahora se plantea con las leyes de Newton, particularmente pues la de la gravitación. Fuerza igual a masa por aceleración, se plantean ecuaciones diferenciales, se resuelve. Es un ejemplo pues típico del curso de ecuaciones diferenciales. Y obtenemos la órbita elíptica. Se obtiene también la constante de áreas o la ley de las áreas y la relación entre diámetros y periodos. Se deducen en un escritorio. Pero como se conocían empíricamente, es una manera de decir, las leyes de Newton están bien. Se aplican también a la estática de los sólidos. Eso desarrolla lo que se llama la teoría de la elasticidad. A los sólidos, a las tensiones, las deformaciones, se crea toda una teoría nueva basada en las leyes de Newton, en la mecánica. Todos los fenómenos mecánicos pues se explican con sus leyes. Pero salen de ahí a otros fenómenos. La luz, un fenómeno conocido desde muy antiguo, algunas de sus leyes, particularmente lo que tiene que ver con espejos y con lentes, por ejemplo con espejos, desde la época de los antiguos egipcios, se conocían cómo se formaban las imágenes y las distorsiones que dan los espejos. Luego la teoría de lentes, ya se había aplicado a las gafas, a los microscopios, a los telescopios, lentes convergentes, lentes divergentes. Entonces se conocía muy bien, y había una explicación del arco iris. Ley como la de Snell también se conocía. Pues a ese tema le pone cuidado Newton, porque aunque había tantas leyes sobre la luz, no era claro qué era la luz. ¿Qué es la luz? Había dos teorías. Una teoría que le explicaba como un fenómeno ondulatorio y otra que decía es un fenómeno corpuscular. Fenómeno ondulatorio como el sonido, por ejemplo. Oímos porque el sonido se propaga por el aire, llega a nuestro tímpano y ahí interpretamos. Algo parecido, pero ahora con el nervio óptico se pensaba la luz, fenómeno ondulatorio. Pero otros sostenían, es corpuscular. La luz está formada por corpúsculos muy chiquitos, no los vemos, llegan al nervio óptico y generan la sensación luminosa. En esa polémica entra Newton y como él está planteando un universo formado por partículas y vacío, pues no le es difícil aceptar que la luz está formada por partículas. Investiga el tema a fondo, muchos experimentos hace, muchos descubrimientos nuevos, publica todo eso en un libro robusto, está en español, yo lo pude consultar, lo conseguí, en ediciones Alfaguara, por ejemplo. Óptica de Newton por Newton, pero con montones de descubrimientos. Es muy conocido aquel del prisma, el vidriecito en forma de triángulo, prisma en forma de triángulo, rectángulo isósceles, le llega un rayo de luz blanca por un lado y por otro lado sale el arco iris, uno de tantos descubrimientos. Y él parte de decir que la luz es un fenómeno corpuscular. Con sus ecuaciones, con su mecánica, él deduce la siguiente expresión. Supongamos que la luz se mueve en el aire y tengo una interfaz con el agua, una frontera entre aire y agua. Aquí aparece pues una reflexión y habrá una transmisión. Él deduce con sus ecuaciones que la velocidad de la luz en el aire debe ser menor que la velocidad de la luz en el agua. La teoría corpuscular dice, si la velocidad si la luz se propaga en el agua, es más rápida que se propaga en el aire. Lo deduce Newton con sus ecuaciones. Pero la teoría ondulatoria decía lo siguiente, esta es la teoría corpuscular. Para la teoría ondulatoria es precisamente al revés. De modo que podríamos darle razón a una de las dos teorías midiendo la velocidad en aire y en agua. Donde sea más grande, entonces es la teoría que domina, esa es la verdadera. No se había podido medir la velocidad de la luz, un fenómeno muy rápido. Galileo intentó, con un experimento ingenioso pero muy poco preciso.
Más o menos la idea es esta. Galileo sube a una montaña, digamos, al Morro el Volador. Y un colega suyo está en otra al frente, el Morro Nutibara. Se ponen de acuerdo, una noche oscura, 9, 10 de la noche. Galileo lleva una linterna que puede mostrar su luz quitando la pantalla que tapa, digamos, la vela por la que ilumina. Entonces él quita la pantalla, el colega que está en el otro morro, cuando ve la luz, hace lo mismo con otra linterna que tiene, y Galileo ve la luz del otro. O sea, Galileo abre su luz y ve la luz del otro, toma el tiempo. Como conoce la distancia entre los dos montes, velocidad es espacio sobre tiempo. Pero concluye Galileo, este experimento no funciona porque los tiempos de reacción, él ve la luz y abre la pantalla, son tan lentos y la luz es muy rápida, que distorsiona la medida. Concluye, la luz es muy rápida, o no sé cuánto vale la velocidad. Luego, en experimentos de carácter astronómico, que toman en cuenta el movimiento de los astros, el astrónomo observa la luna de Júpiter, digamos en enero. Observa que una luna de Júpiter muy precisa, que la conoce en el telescopio, se va detrás de Júpiter, el eclipse de la luna. Toma el tiempo desde que se pierde hasta que vuelve a salir por el otro lado del astro, en enero. Repite la medida, digamos, en julio, 6 meses después, y el tiempo del eclipse es distinto. No se demora lo mismo la luna detrás de Júpiter para volver a salir. ¿Por qué la diferencia en tiempos? Porque en esos 6 meses el planeta Tierra se movió en su órbita y Júpiter también. Las distancias entre los dos ahora son distintas. La medida astronómica hecha en el siglo XVII pues no era muy precisa. Se saben distancias, se saben tiempos. La velocidad da un poco más de 200.000 kilómetros por segundo. No es muy precisa, pero prueba que es muy rápido. Nadie había sido capaz de hacer una medida precisa, y mucho menos en el agua. Entonces no había manera de decidir, midiendo velocidades, cuál era la teoría correcta. Pero por la autoridad y contundencia pues que alcanzó la física newtoniana, se le cree a Newton. Y porque hizo muchos experimentos que se pueden chequear y que resultan ciertos. Entonces la luz es un fenómeno corpuscular y sus propiedades básicas se pueden deducir por medio de la mecánica de Newton con las leyes de la mecánica aplicadas a la óptica. Electricidad. El fenómeno eléctrico se conoce desde muchos siglos atrás. Hilbert trabajó sobre el tema, pero poco se sabía realmente de la manera de cuantificarlo y cómo se originaba. Se conocía el fenómeno de los rayos. Y fue posterior, desde Franklin, que se entiende que los rayos son fenómenos eléctricos. Se había inventado un dispositivo para almacenar carga, la botella de Leydig, que era un capacitor. Y se podía producir corriente por fricción, se podía acumular carga y producir corriente por fricción. Por fricción, por sobar, se puede cargar y producir una corriente. En un día seco uno camina mucho sobre una alfombra de plástico, por ejemplo, seco el ambiente, luego va a abrir la puerta y salta una chispita. Uno se cargó, la chispa es un fenómeno eléctrico. Pues se sabía del fenómeno, pero no explicarlo cuantitativamente. Hasta se jugaba con el fenómeno. En la corte francesa hay anécdotas de este estilo. Todo un batallón se cogía de la mano y soltaba la descarga de una botella de Leydig, una descarga muy rápida, y todo el batallón, pues un gentío, sentía el choque. También se había descubierto que un alambre conductor podía llevar el efecto a kilómetros de distancia, pero no había una cuantificación del fenómeno. Lo hace Coulomb. La fuerza de la gravitación entre masas es de esta forma. La fuerza es proporcional a las masas sobre el cuadrado de la distancia entre las masas. Esa fuerza es un vector que está en la dirección de la línea que une la masa 1 con la masa 2. Esta, digamos, es la fuerza
que a la masa 2 le hace la 1. Una fuerza inverso cuadrática, ley de la gravitación universal. La ingeniería en el pasado se desarrolló en forma empírica y la educación se daba entre maestros que sabían una disciplina, conocían una técnica y le enseñaban a unos alumnos, a unos aprendices. En 1748, en Francia, por necesidades del desarrollo francés, se crea la primera escuela de ingeniería, la Escuela de Puentes y Caminos, y poco después la Escuela Militar de Ingenieros, 2 o 3 años después. Allí la formación era muy científica. O sea, primero se enseñaba la física, la mecánica newtoniana, y luego aplicaciones. Un modelo parecido pues al nuestro. Se forma Coulomb, y él comprende muy bien esa física y la física de Newton. Y entonces, frente al fenómeno eléctrico, hace como la siguiente consideración. Eso debe ser una fuerza parecida a la de la gravitación. Simplemente, en lugar de masas, pues ponemos cargas. Digo, por el cuadrado de la distancia. Debe ser como lo mismo. Si todo el universo está formado por partículas que interactúan en el vacío, estas las vamos a llamar cargas. Así debe ser su ley. Piensa Coulomb. Pero ya Coulomb tenía muy claro el mensaje de René Descartes. Por más buena que sea la idea o la conjetura, mientras no la demuestre, eso no podemos creer en ella. O sea, Coulomb era un hombre racional, pues racionalista. A él le debemos otros aportes, a la ingeniería civil, a la mecánica, la ingeniería mecánica, la teoría que permite diseñar ejes sometidos a torsión y vigas sometidas a flexión. Este caballero hizo aportes a esos temas. Y también a la teoría pues, de la electricidad, el más conocido allí, Coulomb. ¿Cómo la comprueba? La conjetura es razonable, es como una ley de la gravitación. La comprueba con una balanza de torsión. Una balanza que gira por el efecto de las fuerzas eléctricas. Es lo que hace, y al girar se mueve un hilo. Él ya inventó la teoría para saber, con base en la fuerza, qué ángulo se gira. Hace el experimento. Lo que en el experimento verifica es, al cambiar la distancia, más cerca las cargas, más lejos, si la fuerza es inverso cuadrática. Y dentro de lo rudimentario de su instrumento, pueden ver la imagen, la foto de la balanza original de Coulomb en internet. Dentro de lo rudimentario del instrumento, él comprueba la ley. O sea, la conjetura resulta cierta. Luego hace lo mismo con el magnetismo. Los fenómenos magnéticos también eran muy antiguos, se conocían desde mucho tiempo atrás, desde la época de los griegos se habla de ellos. Según la leyenda, campesinos de la región de Magnesia, en el Asia Menor, encontraron unas piedras pegajosas que se adherían a los instrumentos de labranza, muy pegajosas, la piedra imán, se pegaba también con otra o se repelía según cómo se orientasen. La llamaron magnetitas, pues por esa región, según la leyenda. Luego, no se explica muy bien a qué se debe el magnetismo, pero se le encuentra una explicación, una aplicación. Las brújulas. Quien primero investiga el tema con mucha más seriedad y rigor es Hilbert, cuando logra explicar por qué las brújulas apuntan al norte y que el planeta Tierra es un gran imán. Se sabe que dos imanes se repelen o se atraen según el lado en que se acerquen. ¿Cómo se calculará la fuerza entre dos imanes? También Coulomb genera la misma conjetura. Supone que los imanes están formados por cargas magnéticas y que su ley de interacción es semejante a estas. Es el mismo tipo de ley. Es el mismo tipo de ley ahora aplicado a un ente diferente, a la carga magnética y a un fenómeno distinto, el magnetismo. También hace un chequeo con balanza de torsión y más o menos le da que es inverso cuadrático. Entonces la teoría de Newton, que empezó con la mecánica, ahora explicaba perfectamente la electricidad, el magnetismo y la óptica, fenómenos pues que no eran mecánicos. La química.
La química tiene un antecedente muy antiguo que es la alquimia y que tenía no muy buena fama, porque los alquimistas eran emparentados o trabajaban con los astrólogos que pretendían hacer predicciones del futuro. Y el alquimista estaba buscando pues unas cosas muy extremas, la piedra filosofal para convertir el plomo, por ejemplo, en oro, para lograr la juventud eterna, la fuente de eterna juventud. También buscaban unas goticas que tuviesen el efecto de curar cualquier enfermedad, la panacea. Y todo eso sonaba pues para una mente seria como muy supersticioso, muy emparentado con la magia. No tenía pero buena fama, pero muchas cosas lograron los alquimistas, manipulando materiales. La metalurgia pues es un desarrollo de ellos, diría yo. La manipulación y refinación de plata, oro, plomo, cobre, el bronce, el hierro. Todo eso ya han sido descubrimientos y avances de la alquimia. Pero empieza a adquirir estatura científica seria a finales del siglo XVIII con Lavoisier. Se le considera por buenas razones el padre de la química. Empieza a ordenar las cosas. Un conocimiento empírico del pasado lo empieza a sistematizar. Lamentablemente muere muy pronto ejecutado por la Revolución Francesa. Él era un funcionario de la monarquía en plena revolución. Hay una época terrible en esa Revolución Francesa, cuando se persiguen a los opositores y los condenan a muerte, lo que llaman la época del terror. Él fue acusado de monárquico y ejecutado. Aunque sus amigos lo conocían, pues, abogaron por él, lo defendieron. En el tribunal que lo juzgó se afirmó: Francia no necesita científicos, la revolución no necesita científicos. Una frase pues muy desafortunada. Sí necesitaba científicos, porque luego toda Europa se le vino encima a acabar con la revolución, tuvo que defenderse pues del resto de Europa, lo que hace surgir a Napoleón. De modo que se vio interrumpido el trabajo en Francia de Lavoisier, se continuó en Inglaterra. Muchos científicos realistas tuvieron que emigrar, irse pues de esa época tan dura en Francia, van a Suiza o van a Inglaterra, y la química empieza a desarrollarse en Inglaterra. Aparecen las relaciones básicas, la ley de las proporciones fijas, en una gotica de agua, o en todo este envase, o en el océano, si es del caso, siempre encontraremos que hay dos partes de hidrógeno por una de oxígeno. Y todos los compuestos están formados en proporciones idénticas de esas cantidades que llamaron átomos, elementos. Las reacciones químicas, los compuestos, toda la teoría que se desarrolla después es sobre la base de que hay elementos de cada sustancia, átomos. Avanza el siglo y Mendeleev sistematiza todos esos conocimientos. En estos días estábamos celebrando los 150 años de la tabla periódica. Encuentra Mendeleev que átomos muy distintos tienen propiedades parecidas, alguna similitud, hay como cierta periodicidad. Organiza una tabla de filas y columnas, ahí va ubicando los átomos conocidos, muchos no son conocidos, entonces hay unas casillas que no se sabe qué es lo que hay ahí, pero se puede anticipar por la periodicidad algunas de sus propiedades. Bueno, esas casillas se llena la tabla periódica, ya vamos como en 118 átomos. La mayoría después del uranio duran muy poquito porque son de laboratorio. De modo que la química se basa en que hay átomos, reacciones entre átomos. Esa es el modelo newtoniano de partículas y vacío. Ahora explicando la química. La termodinámica. Este es un ejemplo muy interesante de cómo se desarrolló una técnica antes de la ingeniería y de la ciencia. El efecto del vapor se conoce desde muchos siglos antes de que se produjesen las primeras máquinas de vapor eficientes del mundo moderno, en la época de los griegos. Y un fenómeno muy elemental del que todos somos conscientes: hiervan agua en una olla muy llena de agua,
La tapan con una tapa metálica. Cuando el agua empieza a hervir, la tapa empieza a vibrar, a moverse. El vapor la empuja. Herón de Alejandría inventó una máquina que era un jueguito prácticamente, se llama la eolopila. Una pila de viento. Es una marmita y aquí en la parte superior hay un dispositivo, grosso modo de este estilo. Esto es un tubito. Está aquí arriba. Cuando el vapor del agua, cuando el agua hierve, el vapor sale por estos tubitos. Entonces sale un chorro de vapor y esto empieza a girar. Movido por el vapor, es una máquina, es muy elemental. Se pueden mirar en internet imágenes de esas primeras máquinas. Y usaron el vapor de diferentes maneras. En la leyenda de todo lo que hizo Arquímedes para defender a Siracusa, él inventó una gran cantidad de máquinas para defenderse de los romanos. Hay una que se llama el arquitronito. Parece ser un cañón que ponía una bala, un proyectil pesado, muy lejos, impulsado por el vapor de agua, aire caliente. O sea, él inventó un cañón, no se distingue demasiado de los modernos. Las armas de fuego, ¿cómo funcionan? Quema la pólvora, entonces en muy pequeño tiempo sale un enorme gas, empuja el perdigón. Algo semejante hizo Arquímedes, y los griegos hicieron muchas cosas sobre la ciencia del vapor, de la neumática. Infortunadamente, cae el Imperio Romano y buena parte de esa tecnología se pierde. Cada rato encontramos que los arqueólogos descubren que algo que ahora se hace como novedad, en el pasado ya se conocía. Cuenta también la historia de las máquinas, que un día la Armada Española exhibió un barco movido por vapor. Las máquinas de vapor empezaron a usarse más, especialmente en el norte de Europa, Inglaterra, en Suecia, para extraer agua de pozos profundos. Era su principal función. Una mina muy profunda se anega fácilmente porque se encuentra una vía de agua subterránea o en aguaceros, le entra agua. ¿Y cómo sacarla? Con baldes, pues, una mina muy profunda es muy difícil. Bueno, la máquina se encargaba de eso. Con el trabajo que ejercía el vapor, aspiraba y botaba en el agua. Máquinas muy poco eficientes, de muchas imperfecciones. Se fueron mejorando por tanteo y error. Alguien necesitaba la máquina, la conseguía, le veía un error y lo mejoraba. Así paulatinamente. James Watt no inventó la máquina de vapor. Él lo que hizo fue mejorar una que tuvo la que quería reparar. Observó que parte del calor se perdía. Él introduce el recipiente frío, o sea, hay una parte muy caliente, una parte fría. Y el trabajo que hace la máquina depende de esas diferentes temperaturas. Introduce ese perfeccionamiento y lo patenta. Y después otros hacen mejoras. La máquina se va mejorando por observación, sin que se tuviese muy claro cómo funcionaban. Luego se aplica a vehículos, a barcos, a ferrocarriles, a las industrias. La primera revolución industrial pues tiene como centro a Inglaterra, que pone esas máquinas al servicio de industrias textiles, de industrias de acero, de producción de acero, etc. Funciona perfectamente, pero ¿por qué funciona? No había mucha teoría al respecto. Se desarrollaron leyes como la de Boyle y Marriott, Gay-Lussac, que hablan de relaciones entre volúmenes, temperatura y presión. Leyes empíricas. Pero todavía una teoría completa, no, pero ahí estaban las máquinas funcionando. Un comentario que le hace a Napoleón Lázaro Carnot, él era un general de Napoleón, al mismo tiempo era un científico, formado en esa escuela militar de ingenieros que la Revolución Francesa había cerrado porque tiene origen en la monarquía. Francia sí necesitaba científicos, necesitaba defenderse pues de esa guerra que libraba contra el resto de Europa. Entonces le dice Lázaro Carnot a Napoleón:
necesitamos desarrollar máquinas. Los ingleses las tienen y nosotros no. Y la tecnología puede dominar en una guerra larga. Le ponen cuidado, Inglaterra derrota a Napoleón, ya se llega a un momento distinto. Es el hijo de Lázaro, Sadi Carnot, quien estudia las máquinas y crea una teoría de las máquinas. Es una incipiente termodinámica. Él introduce la primera ley, bosquejos de la segunda, y ya se empieza a estudiar científicamente el vapor con aportes de Clausius, de Lord Kelvin, de Joule, etc. Va avanzando el conocimiento y aparecen relaciones que tienen que ver con la primera y la segunda ley de la termodinámica. Pero en la segunda mitad del siglo XIX aparece la termodinámica molecular, según la cual, y aportes que hacen Maxwell el nuestro, y Boltzmann, pues piensan que ese vapor está formado por átomos, moléculas, que por la temperatura que les ha brindado el calor, se mueven velozmente, golpean las paredes del recipiente, y eso es lo que genera la presión. Y a partir de esas ideas se deducen las fórmulas ya conocidas de las leyes de la termodinámica, las ya conocidas, pero se va más allá, porque ya estas no son simplemente máquinas de vapor, son máquinas de calor. Y una termodinámica moderna ya abandonó el vapor de agua, ya no hay máquinas así, pero sí máquinas de calor que usan combustible. Entonces la termodinámica se basa en creer que ese vapor, de lo que sea el combustible, es formado por átomos que interaccionan en el vacío, golpean las paredes. Entonces una teoría que empezó en la mecánica, partículas y vacío, empezó a explicar todos los fenómenos conocidos. Se convirtió en una ciencia del todo, lo explica todo, por lo que rápidamente emigró a la filosofía. Una teoría que cree que hay partículas y vacío, que además entiende que las partículas han existido siempre, que por lo tanto no es necesario creer en Dios, dio origen a una teoría filosófica que se llama el materialismo, que también tenía razones de carácter político. En la época, pues Europa era gobernada por reyes que consideraban que su poder tenía origen divino. A ellos los coronaba el Papa. El origen divino de los reyes, y por eso podían hacer prácticamente lo que quisieran. Rebelarse contra el rey también era rebelarse contra Dios. Objetar la existencia de Dios por el materialismo era objetar también el derecho divino de los reyes. Ahí hay un argumento de carácter político que luego avanza y se generaliza en los elementos que desencadenan la Revolución Francesa en América del Norte y en América Latina. Esas revoluciones tienen buena parte de su origen de teórico en el materialismo, que es una aplicación del mecanicismo a la filosofía. Y luego este materialismo también se aplica a la economía, a la política. Cuando Marx, por ejemplo, crea el marxismo, que luego en la Unión Soviética, pensaba que seguramente aparecería primero en Alemania, pero por los hechos de la Primera Guerra Mundial, pues aparece en Rusia, ahí se crea junto con el leninismo, aparece un país gobernado por ideas comunistas, las maneja Stalin, y es una aplicación de un materialismo. También se lleva a la economía, etc. O sea, una teoría que empezó explicando la mecánica, ahora lo explicaba todo, hasta se metió con la religión, la economía, la política. Una ciencia pues muy completa.